Muy bien. El tema de día de hoy es triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Y entre esos tenemos triángulos isósceles y equiláteros. Para clasificar a los triángulos debemos considerar principalmente sus lados y sus ángulos. Entonces, hay dos formas de clasificarlo. Según la medida de sus lados, aquí, según la medida de sus lados. Considerando la relación entre sus lados, los triángulos se clasifican en tres grupos: escaleno, isósceles y equilátero. Cuando un triángulo es escaleno, cuando todos sus lados son diferentes. Como consecuencia de ello, todos los ángulos interiores también son diferentes. Un triángulo isósceles es aquel triángulo en el cual dos de sus lados tienen la misma longitud. Y así, como estamos viendo en el triángulo ABC, AB es precisamente congruente con BC. Entonces, las longitudes de AB y BC deben de ser iguales. Consecuencia de eso, consecuencia de un triángulo isósceles, es que dos de sus angulitos interiores deben de medir igual. Eso es como consecuencia de un triángulo isósceles. Triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, como su nombre lo dice, equilátero quiere decir igual lado, que todos sus lados tienen la misma longitud. Entonces, un triángulo equilátero es aquel triángulo en el cual todos sus lados tienen la misma longitud. Y como consecuencia de ello, es que todos sus angulitos interiores, y solamente esto sucede para triángulos, sus angulitos interiores también miden igual. ¿Igual a cuánto? Aquí sí se puede conocer la medida de sus ángulos. Porque recuerda que sus angulitos interiores son iguales. O sea, la suma de sus tres ángulos interiores debe ser 180. Conclusión, cada ángulo tiene que valer 60 grados. Clasificación de los triángulos ahora según la medida de sus ángulos. Ahora, según la medida de sus ángulos, tenemos dos tipos: los rectángulos y los oblicuángulos. Rectángulo es porque uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. Por eso se le dice triángulo rectángulo. Y cuando se observa, por lo general, la forma de representarlo es mediante este cuadradito, que indica que uno de sus ángulos interiores tiene el valor de 90 grados. ¿Qué debemos de hacer cumplir en un triángulo rectángulo? Dos cosas. En primer lugar, la suma de los ángulos agudos siempre es 90. O sea, alfa y beta van a sumar 90. ¿Por qué? Tú sabes que la suma de los tres ángulos interiores debe ser 180. Pero uno de ellos ya está teniendo un valor de 90 grados. Entonces, para que todo llegue a sumar 180, los otros dos deben de sumar ¿cuánto? 90 grados. Eso es lo primero que debemos de hacer cumplir en un triángulo rectángulo. Lo segundo es el teorema de Pitágoras, donde nos dice que el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Aquí la hipotenusa está representado con la letra C. Dice C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, donde A y B son los catetos. Un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo en la cual ninguno de sus angulitos interiores es 90 grados. Ninguno. Y entre ellos tenemos dos tipos: los triángulos acutángulos, en la cual observamos que todos sus angulitos interiores valen menos de 180 grados. Ejemplo, 60, 50, 70. Por ejemplo, 50, 70, 60. Ángulos interiores de 50, 70 y 60. Muchachos, ese triángulo es un triángulo acutángulo. Profesor, Te escucho. ¿y cómo se hallan sus ángulos? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? A ver, un ratito. ¿Cómo me dices? ¿Y,
¿Y cómo se hallan sus ángulos? ¿O nos van a dar los ángulos ya? ¿Cómo deben de ser sus ángulos, me dices? No, ¿cómo se hallan los ángulos? ¿Cómo salen los ángulos? Hallan, hallan. ¿Cómo se determinan los angulitos que se encuentran ahí? Aquí en este caso, lo único que tenemos que hacer cumplir, como en todo triángulo, es que la suma de los ángulos interiores debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Eso es una propiedad general que nos permite precisamente relacionar los angulitos que se encuentran ahí. Otra forma, en el caso de un triángulo acutángulo, no lo hay. Decirte que beta vale tanto, o alfa vale tanto, teta vale algo, no. Lo único que sabemos es que si es acutángulo, sus ángulos interiores deben ser menores de 90 grados. ¿Sí? Eso es algo que sí debemos hacer cumplir. ¿Y por qué? Porque a diferencia de un triángulo obtusángulo, el triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos interiores supera los 90 grados. Es mayor de 90 grados. Por ejemplo, un 100 grados, un 120 grados, un 150 grados, un 160 grados, supera los 90 grados. Pero solamente uno de ellos. Los otros dos son agudos. Siempre, sí, siempre. Los otros dos van a ser agudos. Entonces, aquí lo único que podemos hacer cumplir es la suma de ángulos interiores igual a 180 grados, como propiedad general. ¿Se cumple en un triángulo obtusángulo? Sí, también se cumple dentro de un triángulo obtusángulo. ¿Se cumple dentro de un triángulo acutángulo? También se cumple dentro de un triángulo acutángulo. Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Si tienen alguna duda, pueden seguir preguntando, muchachos. Está muy bien. Ahora vamos a empezar a resolver los ejercicios de la página número 60. Muy bien. Muy bien, chicos. Empezamos. Nos piden determinar el valor de x si este es un triángulo equilátero. Pues un triángulo equilátero, recordando un poquito, es aquel triángulo cuyos lados son iguales o miden o tienen igual longitud. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, todos sus angulitos son iguales. Sí, pero hay algo en particular. Un triángulo equilátero tiene un angulito de 60 grados. 60, 60 y 60. Quiere decir que 2x debe ser igual a 60 grados. Y por lo tanto x, 2x igual a 60 grados. Y por lo tanto x debe ser igual a ¿cuánto? X debe ser igual a 30 grados. ¿Sí? Tu respuesta para el ejercicio número 1. Muy bien. Número 2. Algunos me han puesto 45, algunos me han puesto 15, por eso lo estoy aclarando. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me dicen que AB es igual a BC. En realidad no deberían de decirte eso, deberían decirte que es un triángulo isósceles. Porque si AB es igual a BC, prácticamente me están dando todo. Me están diciendo que 3x menos 2 es igual a ¿cuánto? A 28. Porque son iguales. Y si son iguales, ¿cómo se calcula eso? 3x igual a 30 y x es igual a ¿cuánto? Es igual a 10. ¿Sí? Muy bien. Ejercicio número 2, 10. Continuamos.
Ejercicio número 3. Dice, si X, dice, a calcular X en el triángulo rectángulo ABC recto en B. Muchachos, si es recto en B, este angulito de acá debe ser 90 grados. ¿No es cierto? Y si vale 90 grados, ya te lo dije. La suma de los ángulos agudos, que es X más 10 grados, más 30 grados, ¿cuánto debe de sumar en un triángulo rectángulo? 90. Debe ser 90 grados. Profesor, ¿pero lo puedo sumar todos sus ángulos interiores? Sí, también si desea puedes sumar los ángulos interiores. Pero, tú tienes un curso llamado trigonometría. Y en trigonometría vas a ver todo lo que es triángulos rectángulos, o ves todo lo que son triángulos rectángulos. Entonces, precisamente, tienes que aprender a manejar esto, a saber que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre van a sumar 90 grados. Con eso, ya puedo determinar el valor de X. ¿Cuánto vale X? 50 grados, ¿no es cierto? Y esa sería tu respuesta para el ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio número 4, que me imagino que... A ver, vamos a ver. Este es el ejercicio número 4. Me dicen que calcule X si el triángulo ABC es isósceles. Y me dicen que AB debe ser igual a BC. Muy bien. El error común que se comete, muchachos, es el error más común que se comete, es creer que aquí vale 30 y aquí vale 30. Eso es el error más común que se comete, que he visto bastante cuando me entregaban los exámenes, tanto mensuales como bimestrales. Siempre se cometía el mismo error, siempre veía cometiéndose el mismo error. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar. En un triángulo isósceles, ¿qué igual lo dices? Porque sé que dos son iguales, pero a ver, ¿quiénes son iguales? ¿Profesor, X y 30 serán iguales? No. No, no son iguales. Profesor, entonces, ¿cómo me guío? Guíate de lo siguiente. Siempre los ángulos que corresponden a los lados iguales deben de ser iguales. ¿Cómo es eso? A X le corresponde puntito. X está al frente del puntito. ¿Quién está al frente del puntito que está acá? Al frente del puntito que está acá es C. O sea que él también debe ser, ¿qué cosa? Él también debe ser. Los puntitos mandan. El que está al frente del puntito y el que está al frente del puntito deben de ser iguales. Este X al frente del puntito y este X al frente del puntito. Por si acaso, el 30 no está al frente de ningún puntito. Está al costado de los puntitos. En cambio, esto se encuentra uno al frente del otro. Lo voy a colocar por única vez, solamente para que te das cuenta nada más. X al frente de quién, del puntito, y este X al frente del otro puntito. ¿Sí? Y ya podemos decir que estos dos angulitos deben de ser necesariamente iguales. Y como en todo triángulo cualquiera, la suma de todos los ángulos inferiores deben de sumar 180 grados. ¿Cuánto vale, chicos? ¿Cuánto me sale? 75. 85, profe, creo. ¿85 o 75? 75. Ah, ya, muy bien. Aquí vale 2x igual a 150 y la mitad de 150 es 75. Y esa sería tu respuesta para el ejercicio número 4. Muy bien. Ejercicio número 5. Igual que el
Similar, ¿no? Al ejercicio número 4. Ah, ya. ¿Cuánto te salió en el ejercicio número Profesor, sale 50. A mí me salió 50. 50? No tenía 20. 50. Gross. A mí me salió 50. A mí me salió 20, Salió profe. 20. Salió 20. Salió 20. 50. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué error estamos cometiendo? ¿Sí? Eso es muy importante que desde ahora lo sepas. Me está diciendo que PQ es igual a QR. Que todos son iguales. Profesor, entonces, ¿cuáles van a ser iguales? Profesor, van a ser iguales los que están al frente de los puntitos. Él está al frente del puntito, 80. Y él está al frente del otro puntito. O sea que estos dos, profesor, deben de ser ¿qué cosa? Estos dos deben de ser iguales. Este también debe ser 80 grados. Y ahora sí, a sumar. 80 grados más 80 grados más X es igual a 180 grados. Pero ¿por qué el de arriba vale 80? No vale, ¿por qué no vale X? Ahorita lo aclaro. Esto es 160 grados. Ya está. Muy bien. Su compañero me pregunta por qué aquí no es X y es 80 grados. Quiero que observes algo aquí. Nosotros tenemos que, vamos a decirlo así, primero vamos a partir del dato que nos da el ejercicio. Nos dice que es un triángulo isósceles donde PQ y QR deben de ser iguales. Estos dos deben de ser iguales, ¿no es cierto? Listo, ahí ya los tengo ya. Si son iguales, chicos, pregunta, ¿cuáles son los ángulos que le corresponden a estos lados? ¿Cuáles son sus ángulos correspondientes? El ángulo correspondiente a este lado PQ es 80. ¿No es cierto? Es el que se encuentra precisamente al frente del ángulo. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿a RQ qué le corresponde? ¿Y por qué digo RQ? Porque aquí está el puntito. Pregunta, ¿qué le corresponde? Te pregunto. 80. ¿Le corresponde quién? El ángulo P, el ángulo que se ubica acá al frente, ¿no es cierto? Entonces, entonces necesariamente este angulito R con este angulito P, ¿cómo deben de ser? Deben de ser necesariamente Iguales. De ahí concluyo de que son iguales. ¿En quién tengo que fijarme? ¿En quién tengo que observar esto? Precisamente en los lados. Primero, fíjate en los lados. Y el que está al frente de ese lado, con el otro que está al frente de ese lado, deben de ser iguales. ¿Sí? Esto se llama el ángulo correspondiente, ¿no? Al lado PQ. El ángulo correspondiente a RQ es este angulito P. Y es por eso que nosotros decimos que esto vale 80 y esto vale 80. ¿Listo? Ahora sí. ¿Cuánto vale X? 20. Y esa sería tu respuesta para el ejercicio número 5. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 6. No te preocupes, esto poco a poco lo vas a ir viendo más seguido. Por lo que ahorita mismo lo que estamos haciendo más que todo es reconocer, ¿no? Reconocer de qué se trata todo esto. Muy bien. En este caso, en el ejercicio número 6, nos dicen calcular el valor de X, ¿ya?
Nos piden X, ojo, nos piden X. Y me dicen que AB, vamos a ver, primero lo voy a... Nos dicen que AB debe ser igual a ¿quién? A BC. Estos dos lados son iguales. Chicos, pregunta, ¿qué ángulos son iguales? El ángulo A con el ángulo B, el ángulo B con el ángulo C, el ángulo A con C. A. ¿Qué ángulos son iguales? A con C. A con C. A y C. Muy bien. Excelente. A y C son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Porque son ángulos que se encuentran, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Esa frasecita hay veces no se entiende muy bien, porque hace referencia a los ángulos correspondientes. Uno está al frente del otro. Él está al frente de él. Entonces, estos dos deben de ser, ¿qué cosa? Estos dos deben de ser necesariamente iguales. Vale 26 grados. Y listo. Tú recuerdas por propiedades fundamentales que si quieres calcular el ángulo externo de un triángulo, tienes que sumar los dos ángulos interiores. Si quiero calcular 2x, tengo que sumar para eso 26 grados más 26 grados. Y listo. 26 más 26, 52. Y la mitad de 52 es 26 grados. Y esa sería tu respuesta para el ejercicio número 6. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que preguntar? Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 7. Este es el ejercicio número 7. Me dicen que el triángulo es equilátero. Muy bien. Si el triángulo es equilátero, por definición, sé que todos sus lados son iguales. Profesor, ¿necesito colocar que valen 60, 60, 60? No. ¿Por qué? Porque mi incógnita no está en mi ángulo. Mi incógnita está en el lado. Y lo que nos está diciendo el ejercicio, en pocas palabras, es que x más 32 debe ser igual a 5x más 2. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Y eso es ¿por qué? Porque mi triángulo es equilátero. 4x igual a 20. Nos damos cuenta porque el 12 pasa al otro lado a restar, el x pasa al otro lado a restar y nos va a quedar que 4x es igual a 20. Con eso ya podemos calcular el valor de x. ¿Cuánto vale x? X debe ser igual a 5. Y esa sería tu respuesta para el ejercicio, de que nos está pidiendo solamente calcular el valor de x. Continuamos. Ejercicio número 8. Ahí está el ejercicio número 8. Clasifica al triángulo a veces según la medida de sus ángulos. Cuidado ahí. Me está pidiendo que lo clasifique según la medida de sus ángulos. Escaleno, triángulo escaleno. ¿Escaleno? Ángulos lo clasificamos en qué? Rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Hay que averiguar qué cosa es. Si es acutángulo, todos sus ángulos interiores son menores de 180. Perdón, menores de 90. Si es rectángulo, uno de sus ángulos va a medir 90 grados. Y si es obtusángulo, uno de ellos superará los 90 grados. Hay que averiguarlo. Y la única forma de averiguarlo es sumando sus ángulos interiores. 2x más 3x más x. Eso es igual a 180 grados. Listo. Ese rectángulo. Igual a 180 grados. ¿Cuánto vale x?
X, 30. 30 grados. Cuidado, ahora hay que reemplazarlo. Profesor, X vale 30. Entonces, si vale 30, este angulito vale 30 grados. Este angulito, ¿cuánto vale entonces? El doble, que sería ¿qué cosa? 60 grados. Y el otro, Sale 90. ah, salió 90. ¿Y qué significa eso? Muy bien, chicos. ¿Qué significa? ¿Qué significa que esta parte sea 90 grados, muchachos? ¿Qué tipo de triángulo es? Nos están pidiendo clasificar al triángulo. Entonces, decimos que el triángulo, bueno, voy a colocarlo así, ¿no? Con figuritas. El triángulo ABC Es un escaleno. es rectángulo, chicos, porque uno de sus ángulos interiores es 90 grados. Cuidado ahí. Triángulo ABC es rectángulo. Y si es rectángulo, ¿es recto en qué? Recto en... Listo. Nada más. Esa sería tu respuesta para el ejercicio número 8. Dime, te escucho. Sí, dime. ¿Cómo? No te escuché bien. Si no, escríbelo. Si puedes. Este es el ejercicio número 8. Muy bien, vamos a continuar. Ya, no te preocupes, porque este video yo lo voy a subir al Classroom para que lo tengan ahí, ¿ya? Si no lo has entendido, ahí lo vas a volver a revisar. 9. Ahí está. Clasifica el triángulo a veces según la medida de sus ángulos. La idea es la misma, según la medida de sus ángulos. Para eso tenemos que, en primer lugar, observarlo. ¿Cuánto vale el valor de X? Y nosotros sabemos que 54 más 32 más X debe sumar ¿cuánto? 180 grados. ¿Y X cuánto vale? 94. Es 86, ¿no? X vale ¿cuánto? 94. Muy bien. ¿Qué significa que X valga 94 grados, chicos? Un triángulo octángulo. ¿Qué es? Un triángulo acutángulo. ¿Acutángulo? ¿Seguro? Obtusángulo. Es un Obtusángulo. Obtusángulo es obtusángulo. ¿Por qué? Porque uno de 90 mide más de 90 grados. Exacto. Chicos, una diferencia, ¿sí? Porque ahí veo un error, una mezcla de uno con el otro. Cuando nos dicen según la medida de sus lados, según la medida de sus lados son equilátero, isósceles, escaleno. Pero si nos dicen la medida según sus ángulos, son de dos tipos. Puedes decir que es rectángulo o es oblicuángulo. Pero en este caso hay que ser más específicos. ¿Sí? Rectángulo no es porque ninguno de sus ángulos interiores vale 90 grados. Entonces, ¿es oblicuángulo? Sí, es oblicuángulo.
Pero hay que especificar un poco mejor. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de oblicuángulos. Hay los acutángulos y hay los obtusángulos. ¿Cuál de los dos es? Entonces, colocaremos por aquí y vamos a colocarlo así. El triángulo, por aquí colocaremos el triángulo. El triángulo ABC. El triángulo ABC es oblicuo ángulo, ¿ya? Colocando esto sí, lógicamente, entre paréntesis, obtusángulo. Y listo. Así lo podemos dejar ya clasificado. Esto es siendo más específico. Es oblicuo ángulo, pero ¿de qué tipo? Obtusángulo. Ojo aquí. En la mayoría de los ejercicios, cuando nos toca esto, hay veces lo único que tenemos que colocar es si es obtusángulo, si es rectángulo o si es acutángulo, nada más. Dependerá de las claves, dependerá de los ejercicios, o sea, de la clave de los ejercicios. ¿Sí? Pero por lo general te indican esto. ¿Ya? Por lo general nosotros tenemos que escribirlo así. ¿Sí? De esta manera.